fascismo y el neofascismo, al no ocultar lo que hacían, recurrían a la tortura abierta, a los campos de concentración, a las desapariciones, etc. El posfascismo y el ciberfascismo no lo hace tan evidente porque tiene estos mecanismos. Tiene el mecanismo de las redes sociales. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la producción está nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, La Danta TV en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, le da la bienvenida a el escritor, historiador y diputado de la Asamblea Nacional, Juan Eduardo Romero. Bienvenido, Juan Eduardo Romero, a América Dialoga. Gracias, Ricardo. Entre Romero te veas. Aromatizados. Sí. Fíjate, Juan Eduardo, tenemos un fenómeno, digamos, que si bien es cierto no es nuevo, y cuando decimos que no es nuevo es porque los supremacismos, las formas de que grupos de personas, o lo que, digamos, anteriormente se denominaban razas, se creyeran superiores a otros. O sea, esto no es algo nuevo, pero a nivel de tomar conciencia, de convertirse en movimientos, de convertirse en proyectos políticos que además logran alcanzar el poder, estamos hablando de que hay ahora, además del fascismo, un neofascismo, un posfascismo y un ciberfascismo. De eso trata tu libro La Sombra Digital, recientemente premiado por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025. Cuando nos acercamos a la lectura de este libro, encontramos que el fascismo es multidimensional, ¿no? O sea, y transversaliza una cantidad de cosas, como por ejemplo la economía. La economía, o sea, tenemos una economía llena de fascismo, o llena de sionismo, o llena de cuestiones extremas. O sea, ya la cosa superó el neoliberalismo, ya superó, sino que cualquier cosa sobre la que uno de repente está hasta poniéndose un desodorante o está viendo una plataforma, uno está de alguna manera vinculado con eso. O sea, la transversalidad de todo esto, y ahora con el tema de las redes sociales, vemos cómo eso ha tenido unas ramificaciones que, bueno, tú las explicas muy bien en tu libro. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿a qué llamamos posfascismo? Bueno, yo como agradezco, comenzaría un poco de la historia de este texto, porque Gramsci escribió por el principio del siglo XX, algo decía odio a los indiferentes. La indiferencia es abulia. Yo soy partisano, decía Gramsci. Y eso ha sido un elemento que a mí me ha impulsado siempre, ¿no? Yo soy historiador y politólogo, soy profesor de la Universidad del Zulia. Este año en septiembre cumplo 33 años como profesor de la Universidad del Zulia. Y estoy desde hace 5 años viajando todas las semanas para Caracas como diputado que soy a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Y en ese lapso yo decidí ponerme a hacer 2 doctorados. Tengo un doctorado en Historia, otro en Ciencia Política. Y me puse a hacer un doctorado y comencé a trabajar ese tema. Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez presenta el año pasado la ley contra el fascismo, yo soy parte de esa comisión inicial y digo, bueno, un momentico, cuando decimos ley contra el fascismo, neofascismo y otras manifestaciones, en otras manifestaciones estamos dejando por fuera. Decía Foucault que las palabras nombran, ¿no? Entonces cuando dejas de nombrarlas también tienen un efecto. Yo decía, un momentico, es que hay 2 fenómenos nuevos que hay que agregar, que reflexionar, el ciberfascismo y el posfascismo.
ambos se conectan. ¿Cuál es la diferencia con sus antecesores, con su abuelo, que es el fascismo, y con su padre, que es el neofascismo? Bueno, que el fascismo y el neofascismo, hablemos del fascismo italiano de Mussolini, que es el primogénito, o del fascismo alemán de Hitler, o del fascismo de Franco, o hablemos de el neofascismo de los franceses en Indochina, o de los norteamericanos en Vietnam, o incluso de los españoles en la República Árabe Saudí, ¿no? Y lo de Sudáfrica. O lo de Sudáfrica, tienen una diferencia importante, que no negaban su radicalidad. Es decir, Mussolini señalaba que toda la gente de izquierda era su enemigo, igual que Hitler, que los homosexuales, que los gitanos, que los izquierdistas. Los neofascistas tampoco negaban eso y utilizaban la fuerza para construir. El posfascismo y el ciberfascismo no renuncia a la fuerza, sino que utiliza la fuerza como última instancia, pero es tan efectivo en su uso, sobre todo en la matriz, que es el ciberfascismo, basado en la cuarta revolución industrial. Eso es basado en la telemática, la robótica, la cibernética y la neurociencia. ¿De dónde surge entonces esa mezcla y qué los hace más peligrosos que los anteriores? Bueno, que el fascismo y el neofascismo, al no ocultar lo que hacían, recurrían a la tortura abierta, a los campos de concentración, a las desapariciones, etcétera. El posfascismo y el ciberfascismo no lo hace tan evidente porque tiene estos mecanismos. Tiene el mecanismo de las redes sociales, ¿no? Los dispositivos. Los dispositivos. Entonces, el ciberfascismo, ¿qué hace? Construye primero sociedades cerradas. Aunque su discurso es de sociedad abierta, no, las redes sociales da acceso a todo, permite que todos accedan, es cierto, pero es como dice el filósofo coreano Choi Han en Infocracia, es una mentira bien construida, porque va mucho más profundo a lo que hacía Mussolini, lo que hacía Hitler, o lo que hizo Nixon, o lo que hicieron los franceses. Porque la gente, al utilizar las redes, genera una información que antes el fascismo y el neofascismo obtenía a punta de golpes, ahora no, ahora lo provee gratuitamente, ¿no? Es lo que Zukov llama el capitalismo de vigilancia, ¿no? Oye, no, aquí ya domina el tecnofeudalismo, nos convertimos en siervos que dadivosamente damos toda la información. Entonces le damos toda la información a Amazon, a Google, a todas las redes. Ellos construyen un perfil de cada uno de nosotros y entonces segmentizan las informaciones, ¿no? Eso permite que a través del me gusta o del compartir, los mensajes sean compartidos o sean invisibilizados. Es mucho más efectivo que lo que hacía Franco o Mussolini en los campos de concentración. Y eso transforma el ciberfascismo en mucho más peligroso. ¿Por qué entonces el ciberfascismo utiliza los mecanismos de la telemática, de la informática, de las redes sociales para generar programaciones neurolingüísticas, ¿no? Cada vez que tú le das me gusta, resulta que esto me hizo, Ricardo, que yo me adentrara en un campo que no es natural mío, que era el campo de la neurociencia. Resulta entonces, cuando uno se adentra en ese campo, todos tenemos el lóbulo prefrontal. En el lóbulo prefrontal tenemos tres zonas claves. La zona más frontal, que es la neuroreceptora de todo, porque todo lo que escuchamos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, nos entra y se procesa primero acá, en el lóbulo frontal. Que es lo que algunos holísticos llaman la glándula pineal. Exactamente, ¿no? Entonces, pero hay una segunda zona que está en el medio del globo ocular. Eso procesa, genera a través de neurotransmisores, genera miedo, genera producción de neurotransmisores como la serotonina, ¿no? Otros neurotransmisores que tienen que ver con los procesos cognitivos. Resulta entonces que se ha descubierto que a través de el proceso mediante el cual tú pasas por las redes, das me gusta, genera nanoreceptores. ¿Qué tienen las características de esos nanoreceptores? Esos nanoreceptores son elementos de alerta. Es decir, cuando tú eres atacado por un perro,
quedas marcado y cada vez que oyes un ladrido de un perro, sabes que hay la posibilidad de que te vaya a morder porque tú rememoras, tu cuerpo rememora y se activa en relación a ese recuerdo. Bueno, esos nanorreceptores son afectados por este medio, y entonces genera inhibidores, ¿no? En vez de generar dopamina o serotonina de forma natural, con una sonrisa, con un buen café, tomándote un licor, en la compañía del ser que tú amas, la dopamina y la serotonina, que son elementos de neurotransmisión, los generas a través del uso de la red. Entonces, lo que caracteriza al ciberfascismo es que construye redes cerradas sobre la idea de que son redes abiertas. Yo creo que puedo publicar lo que quiera, creo que puedo hacer lo que quiera y resulta que no lo hago. Y eso se complementa con el posfascismo, porque el posfascismo niega a sus antecesores. Dice, no, yo no soy violento, no, yo no soy como Hitler, yo no hago campos de concentración, pero lo hace peor, porque crea campos de concentración virtuales. Tú publicas algo y entonces te dan, te lo denuncian, te lo bloquean y eso evita la reproducción de la red y del mensaje. Y entonces van creando redes cerradas, redes que identifican, Ricardo Romero vive en tal sitio, ataquémoslo, bloqueémoslo, denunciémoslo. Entonces es mucho más peligroso y mucho más efectivo. Sí, Juan, interesante todo eso que nos dices y que nos da muchas luces de por qué ocurren estos fenómenos como el que aconteció luego de la elección, de esa ratificación del presidente Nicolás Maduro en julio del año pasado, que ya está por cumplirse un año, y vimos cómo todo eso que tú estás hablando se manifestó de una manera tan, digamos, yo, fue terrorífica, sí. Yo recuerdo estando, digamos, en una de las coberturas que yo sentí pánico cuando vi cómo había gente que me conoce, que digamos, que no Que han compartido contigo, sí, que no comparte la visión que tenemos nosotros. pero te Y conoce. sí, y yo sentí que podían señalarme y Claro. no, afortunadamente no lo hicieron, pero yo les veía en el rostro, les veía en la cara, estoy hablando de que estaba por los lados de Altamira en ese momento, que estaban como poseídos. O sea, es una cosa que uno no puede en este momento, a menos que tenga todos los elementos de análisis, poder dimensionarla. Estamos aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes. Sería en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, estamos acá conversando y bueno, recibiendo una charla pedagógica. Realmente es impresionante lo que hasta ahora nos ha dicho el escritor, historiador, politólogo, docente y diputado de la Asamblea Nacional, Juan Romero. Bueno, Juan ha publicado y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo por La Sombra Digital, Neofascismo, Posfascismo y Ciberfascismo. Es el poder oculto de la inteligencia artificial y cómo esto se está usando de forma política. Y habíamos quedado en el corte que vimos esa gran expresión en los días posteriores a la elección del presidente Nicolás Maduro para el nuevo periodo. Eh, Vamos a retrotraernos un poco. ¿Qué fue precisamente lo que ocurre durante esa ciberguerra, durante esa guerra cognitiva de una dimensión no antes vista? Porque si hay algo que ha hecho la revolución bolivariana es derrotar todos los manuales que se han hecho para hacer revoluciones de colores, cosas que han funcionado, como funcionó Sí. lo de Gene Sharp y todo lo que ha hecho la CIA y todo esto, como funcionó en el Euromaidán y como ha ocurrido en otros sitios, no ha funcionado en Venezuela. Nosotros hemos roto con todos esos manuales. Ese Gene Sharp ya quedó, por decirlo de alguna manera, obsoleto, pero vimos un ataque nuevo que incluso se hizo contra la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Contra ella hubo una guerra cognitiva, hubo una guerra cibernética, pero allá como que, primero, el ataque no fue de la misma magnitud y segundo, como que estaban preparados para eso. Y además el pueblo mexicano
como que no se dejó en ese sentido Bombardear. sí, bombardear. Pero en el caso nuestro, a pesar de que ganamos con una mayoría de más de 6.400.000 votos, se me olvida la cifra, bueno, nos las ponen ahí en los comentarios. Nosotros ganamos, eh, como decía un compañero que en una entrevista, nosotros fuimos a votar calladitos, nosotros no fuimos a hacer la bulla, sino que fuimos a votar cívicamente, fuimos a votar como debe ser. Y no pudimos celebrar por todo lo que, bueno, celebramos un tiempo después por toda esta guerra creada a través del ciberterrorismo, a través de este posfascismo. Cuéntanos cómo operó todo esto que tú mencionas en tu libro posterior a las elecciones. Mira, voy a recurrir para responderte, como hago en el libro, con un clásico, Clausewitz, La guerra. Clausewitz dice, a veces creemos que la guerra tiene que ver con soldados, tanques, metralletas, balas, etc. No, la guerra tiene que ver con el tránsito de dos dinámicas: sentimiento hostil a instinto hostil. El sentimiento hostil es la creación de lo que llamamos en comunicación un encuadre. El chavista es bruto, es fea, es culpable de todo. Ese es el sentimiento hostil. El sentimiento hostil es clave para cualquier acción violenta porque si el cerebro actúa normalmente, ¿ok? eh, genera unos procesos de equilibrio. Pues va a decir, pero a ver, yo conozco a Ricardo Romero, es mi vecino, no es ningún chavista bruto, no es un tipo agresivo, ¿por qué yo tengo que atacarlo? Es decir, inhibe el sentimiento hostil. Pero si yo lo trabajo como lo trabajo, a través de la utilización de las redes sociales y del manejo de los neurotransmisores, a través de eso, de lo que pueden ser catalizadores o inhibidores de sensaciones, esa que a mí me hace reflexionar y decir, epa, un momentico, yo no puedo agredir a Ricardo, que es mi vecino de hace muchos años, me ayudó cuando yo tenía una emergencia con mi hijo y me llevó al hospital, o me ayudó con la medicina, o me pasaba la sopita cuando yo estaba en mala situación, etcétera, ¿no? Que es lo que un ser humano racional en sus cabales hace, ¿no? Entonces el sentimiento hostil desaparece. Pero cuando yo lo trabajo a través de las redes sociales, del control de la generación de dopamina eh, eh, y otros neurotransmisores, y yo logro que ese sentimiento hostil se eleve a través de esos neurotransmisores, se transforma en un instinto hostil. Y entonces esa transformación hace que yo deshumanice a Ricardo. Ricardo ya no es mi vecino. Ricardo ya no es el que me ayudó. Ricardo no es el que yo conozco de hace mucho tiempo, no es con el que yo me tomé las cervezas, con el que yo compartí la sopa, con el que fui cuando no tenía gasolina o el que me ayudó a comprar el repuesto del carro cuando lo tenía accidentado. Ricardo es mi enemigo, es un no humano, porque lo asumo como no humano, y por lo tanto yo puedo ejercer con el no humano la violencia. Es pasar del sentimiento hostil al instinto hostil. Hitler, Mussolini, Franco lograban eso a través de la tortura, a través de la propaganda. Pero era mucho más difícil. La radio tiene otros mecanismos, la prensa. Pero resulta que en esta sociedad que está en el marco de la cuarta revolución industrial, nosotros vivimos en lo que ese filósofo Seumann llamaba la sociedad líquida. Vivimos en la pantalla del computador, la pantalla del televisor y la pantalla del celular. Las horas que tú le dedicas, tus hijos, tu sobrino, tu ahijada, que le dedica a esto, son enormes. Y esto va generando generación de neurotransmisores que tienen que ver con esas tres zonas de la zona prefrontal de la que ya hablamos. La zona final que está detrás del del lobo ocular, ¿no? Hay zona frontal, zona media y la zona profunda que está asociada con lo que llamamos el cerebro primitivo. Cerebro reptiliano que Ya. dice Carl Sagan. Correcto, ¿no? Ese cerebro es el de las emociones profundas, la rabia, etcétera, ¿no? Y eso genera reacciones también muy dinámicas. Lo que hace esta red es un bombardeo cognitivo importante y una recirculación o un bloqueo de las informaciones que no tienen me gusta, que no tienen compartir.
Entonces genera comunidades cerradas sobre la excusa de la cuarta revolución industrial de que son comunidades abiertas. Es decir, tú crees que tú eres libre porque tienes TikTok, porque tienes Telegram, porque tienes Yahoo, porque tienes Gmail, porque tienes porque tienes Facebook, porque tienes cualquiera de los elementos que están utilizados en esta cuarta revolución industrial. Y tú vas generando información sobre tus gustos. Por ejemplo, la mía debe decir que odio el vallenato, aborrezco el vallenato. La mía debe decir que me gusta la música clásica, pero también me gusta la salsa de la Fania Star. La mía debe decir que me encanta la trova. La mía debe decir que me encanta el rock latino, ¿no? Que me gusta el rock estilo ska, ¿no? Que me gusta desorden público, que me gusta sentimiento muerto. Eso debe decir la tecnoinfografía que elabora sobre la base de lo que yo tengo. Pero eso también debe decir que yo soy un militante de izquierda, que escribo en diversos medios, que soy profesor universitario, ¿no? Que yo escribo sobre lo actual. Y eso genera lo que Hitler, lo que Mussolini, lo que Franco obtenía mediante tortura. Lo obtiene gratuitamente. Y entonces en la conexión con el postcapitalismo, con el capitalismo financiero, utiliza toda esa información para controlar, para vender, para mercadear, para de alguna manera dominar, ¿no? Y genera, por lo tanto, acciones. Tú me comentabas en el espacio entre cada uno de los bloques el caso del muchacho que asesinó a la líder del club en el sur del país. Ese muchacho fue afectado en su cerebro reptiliano a través del bombardeo, que pasaron del sentimiento hostil. El chavismo es culpable que se hayan ido mis hijos, es culpable que se fue tu mejor amiguito, es culpable que se fue tu tía. Pasó de ese sentimiento hostil a el instinto hostil. Tienes que matar al chavista. Y entonces lo que Hitler y Mussolini lograba a través de los campos de concentración, que era matar y desaparecer al enemigo en un acto muy visible, el posfascismo y el ciberfascismo lo hace sereno, Mira, eso tranquilo. que tú estás diciendo, Juan, me recuerda eso de que lo hace de muy sereno, lo hace muy sublime, como que lo hace que nadie lo detecta. Me recuerda aquel tuit de Tulio Hernández, un personaje al que estiman mucho en una cantidad de ONG, entre ellas la Fundación Gao en Colombia lo tienen como un héroe, sí, como un héroe. Y resulta que cuando él hace el tuit donde él dice que los materos también son válidos, o sea, fíjate tú cómo él usa una frase que pareciera ser humorística, que pareciera ser jocosa, que todo lo que encierra, o sea, cómo hay fascismo, y en este caso un ciberfascismo, porque él lo está expresando de tal manera que, fíjate, eso le costó el cargo en el banco, en el BOD, por cierto, que tenía una vicepresidencia, y básicamente salió de la vida pública venezolana. Fíjate tú como alguien con, a ver, que tuvo una formación de izquierda, fue presidente de Fundarte, fue alguien, digamos, es un escritor, es un profesor universitario. Fíjate cómo Sentimiento hostil a instinto hostil. Fíjate, es porque además el contexto tiene que ver con aquella víctima que le lanzaron una botella congelada del edificio, ¿no? Entonces él dijo, también es válido lanzar materos, es válido asesinar, porque eso que asesinas no es un ser humano, no es tu vecino, no es tu conocido, es una cosa que llamamos chavista, que hay que desaparecer. Eso es lo que hace esto, ¿no? increíble, ¿no? Y entonces es absolutamente silencioso, es absolutamente, por eso vuelvo de nuevo a diferenciar el fascismo clásico, el neofascismo, del posfascismo y el ciberfascismo. Es una evolución. Así como Lenin decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, el neofascismo y el posfascismo es la fase superior, ¿no? El ciberfascismo y el posfascismo es la fase superior del fascismo y del neofascismo. Y es mucho más efectivo, porque estos mecanismos manejan la neurociencia, manejan la programación neurolingüística y lo van haciendo en forma silenciosa, sin necesidad de apuntarte con un arma, ¿no? Porque eso tiene además que ver con el poder. Yo puedo lograr, Weber decía que el poder era la capacidad de un ser sobre imponerse a otro, ¿no? Y John Killer Galbraith, ese economista,
escribió un texto maravilloso que se llamaba La anatomía del poder. Y él decía, bueno, está el poder compensatorio. Yo te digo, mira, Ricardo, si tú empiezas a decir cosas que defiendan el capitalismo, yo te doy un financiamiento de $5,000 mensuales. Sí, que es básicamente un chantaje, Un chantaje. una Pero cooptación. el poder más típico es el poder coactivo. Es decir, yo te pongo una pistola y yo te obligo a ti a decir algo. Pero también está el poder sugerido, ¿no? El poder que genera cognición. Y también el poder que erotiza, el poder que te, digamos, que te conduce seduciéndote, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en la tercera y última parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Al regreso, seguimos con Juan Eduardo Romero, que es escritor, historiador, politólogo, docente, diputado de la Asamblea Nacional, y seguimos hablando sobre su libro que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Ya volvemos por la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos de vuelta en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esto es la señal de Oyeven 106.9 para volver a la radio, la alternativa ecológica. Y este servidor, Ricardo Romero, tiene como invitado al historiador, escritor, politólogo, docente y diputado de la Asamblea Nacional, Juan Eduardo Romero, que además recientemente, y lo felicitamos por su merecido Premio Nacional de Periodismo, y en este caso con una investigación que a nosotros, bueno, nos ha dado muchas luces. Yo de verdad me siento que hay un gran aporte que sirve inclusive para mis propias investigaciones en el libro La Sombra Digital, Neofascismo, Posfascismo y Ciberfascismo, el poder oculto de la inteligencia artificial. Este texto, que tiene una cantidad de información ordenada, incluso que transversaliza cosas como la neurociencia, que nos habla en tópicos históricos, pero nos habla de lo que está ocurriendo. Es un libro, digamos, muy vinculado a lo científico. Y es necesario precisamente porque si estamos estudiando nuevos fenómenos que a pesar de que se vienen construyendo y de que, digamos, se desprenden de fenómenos más antiguos, ¿cómo tratar con ellos? ¿No? O sea, por ejemplo, tú que eres diputado y que estás precisamente encargado de estudiar estas cosas, ¿cómo enfrentar el ciberfascismo? ¿Cómo enfrentar el posfascismo? O sea, ¿cómo hacemos desde lo legislativo? Porque bueno, si finalmente estamos desarrollando una ley contra el fascismo y expresiones similares, ¿cómo hacemos con una persona, como hizo el caso de Tulio Hernández, que dice, bueno, vamos a lanzarle materos a la gente? Bueno, fue cancelado en un sector, como por ejemplo le quitan su cargo en el banco, pero ¿cómo tipificar eso como delito y que ese señor al menos por lo menos rectifique lo que dijo y que tome conciencia de que lo que hizo es un delito, aunque todavía no lo tengamos tipificado? Entonces, yo te decía al principio que este es un texto surgido de la praxeología, desde el compromiso militante, ¿no? Porque, claro, hay varios escenarios donde se ha venido dando esta discusión. El primer escenario es con las cátedras en las que yo participo, tanto en la Universidad del Zulia como en el IAS en acá. Un segundo campo de acción es el de la militancia. Yo soy, no solo que soy diputado por el PSUV, sino que soy miembro del equipo político regional del PSUV y tengo responsabilidades en la vicepresidencia de formación del PSUV. Entonces ahí también es un escenario de reflexión sobre el cual he surgido. Luego, como diputado, soy parte de la Comisión de Seguridad y Defensa, ¿no? Y estuve designado en esa comisión de la ley contra el fascismo. Y finalmente, por un tema incluso personal, que yo estoy estudiando 2 doctorados y mi tema de tesis doctoral, a pesar que ya tengo título de doctor, seguí estudiando, porque creo en la formación permanente como un elemento de combate. Es eso. Entonces, hay una praxis, hay una nociología indudablemente ahí profunda, hay un elemento axiológico más que un nociológico de compromiso.
Y cuando yo veía esto, mi primera motivación es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque yo tengo hijos. O sea, mi hija mayor va a cumplir 14 años, la otra va a cumplir 10. Tengo un chamo que va para 5 y otra niña que va para 2. Y a todos ellos, sobre todo a las dos mayores, porque los dos menores todavía no tienen acceso a celular, les restringimos el uso de los celulares, precisamente por lo que conlleva, ¿no? Pero uno lo ve en la cotidianidad. Uno ve gente, yo tengo 56 años, Ricardo, ve gente, Tulio, que tu compañero que tú señalabas, no es ningún muchacho, Sí, o sea, se sorprende, ¿no? es un señor por encima de los 60 años, Claro. ¿no? Formado además. Y eso te demuestra el peligro de la cuarta revolución industrial y los mecanismos que utiliza, ¿no? De cibernética, de telemática. Y ante eso, ¿qué hacemos? Es la expresión tomada del texto famoso de Lenin, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es esa ley, la ley contra el fascismo y otras manifestaciones, que tipifiquen los delitos. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá, porque al final tiene que ver con el espacio radioeléctrico y cómo ejerce soberanía el espacio radioeléctrico, ¿no? Cómo Facebook utiliza el espacio radioeléctrico sin ningún tipo de elemento, establece límites. Si tú publicas algunas cosas, debe haber pasado. Yo publicaba en pleno ataque de Israel a Gaza cosas y de repente Instagram me las bloqueaba O te las banea. o me las banea correctamente, reduce su visibilización, porque las características del ciberfascismo es que, al contrario de sus antecesores que desaparecían libros o desaparecía Sí, los a los periodistas, por ejemplo, el historiador de la Escuela de los Anales, Marc Bloch, que era un tipo de la resistencia, lo desaparecieron físicamente por el libro que escribió. y hay unos que los persiguieron tan denodadamente que prácticamente lo llevaron al suicidio, al pobre Walter Benjamin. Por ejemplo, Era Walter Benjamin, exactamente, ¿no? Entonces, que, tienes, por cierto, descendiente de judíos. correcto, ¿no? Tienes esos casos. El ciberfascismo y el posfascismo no hace eso. No recurre tan extremadamente. Es muy sofisticado. Sí, es muy sofisticado. No renuncia, repito, no estoy diciendo que el posfascismo y el ciberfascismo no utilice el instinto hostil. Utiliza el instinto hostil como último mecanismo de deshumanización. Pero si incentivo el sentimiento hostil, lo hago a través de las redes, hago a través del compartir, de la visibilización, de la reproducción. Entonces, lo que se presenta como una sociedad abierta termina siendo una sociedad cerrada. ¿Por qué razón? Porque en el funcionamiento normal de nuestro cerebro se da lo que llamamos cognición profunda. ¿Qué es la cognición profunda? Yo leo algo y no lo doy totalmente por ser cierto, sino que lo contrasto, veo la fuente. Pero un momentico, sobre esto fulanito me dice otra cosa. Pero como esta sociedad de la cuarta revolución industrial es tan activa, ¿no? Tú no tienes tiempo de procesar. Entonces los procesos de cognición profunda se transforman en procesos de cognición simple. Tú discutes con cualquiera y tiene un centímetro de profundidad porque dice, bueno, porque es que yo leí, pero ya va. O sea, puedes mezclarte, pueden ponerte una actriz porno a decir una gran frase de un actor y él lo da por sentado, pero es un actor o una actriz porno lo que te están poniendo, ¿no? Te lo maquillan de tal manera, te lo construyen, que tú lo das por cierto, porque la dopamina que genera la rapidez de el pasar las redes te genera autosatisfacción. Era como el anterior cipeo en el televisor, ¿no? ¿No? ¿Ves? Entonces, tú obtienes placer, lees muy rápido, entonces te van condicionando a una cognición simple. Los reel no pueden tener más de 3 minutos porque si no, no lo ves. El mensaje en Twitter, ahora X, no puede tener más de 120, 140 hasta Los acá. 150 lo subieron, sin embargo sigue siendo... ¿No? Los artículos de opinión no pueden tener más de un cuartillo, cuartilla y media, 5.000 caracteres, 4.000 caracteres, ¿no? Te das cuenta que van reduciendo la cognición. Esa reducción de la cognición evita la cognición compleja, evita los procesos de síntesis, de análisis, de interpretación, de tesis, antitesis, conclusión, pues en el de sentido formar el pensamiento crítico. correcto, ¿no? Y esa es la base de la infocracia. Esa es la base
de la dominación. Entonces, lo que Hitler y Goebbels consiguieron a través de una amenaza, invirtiendo dinero, estos lo hacen y tú lo haces y accedes gratuitamente. Mira lo peligroso de la operación. Qué peligro. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos a gente como Juan Eduardo Romero en la asamblea para que se agilice todo ese proceso, porque bueno, a veces, y no lo digo por nuestra Asamblea Nacional, más bien nuestra Asamblea Nacional ha detenido peligros fascistas, ¿no? Porque bueno, las cosas van avanzando tan rápido que a veces no estamos dando las respuestas más puntuales. Esperemos que esta ley se sancione, se profundice. Y también, bueno, es importante y precisamente por eso la contribución de Juan Eduardo Romero con este libro que gana el Premio Nacional de Periodismo La Sombra Digital. Bueno, queremos augurarle que también pueda ser postulado, porque el libro es científico, al Premio Nacional de Ciencia. Hay que postularlo al Premio Nacional de Ciencia. Eso no me había pasado por la mente. Claro, porque es un documento científico importante, sobre todo por la necesidad que tenemos. Bueno, estamos llegando al final ya de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes o lleven Piso Radio en Instagram y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Les damos las gracias a Juan Eduardo Romero, escritor, historiador, politólogo, profesor universitario y ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ricardo. Un verdadero placer. Sí, y bueno, Espero que se lean el libro. bueno, el libro disponible para la Filben. Ya está disponible el día 9 de julio a las 4:15. Es la presentación oficial en Filben, en el salón, en la sala Judy Valencia. Y el viernes 11 con los compañeros de Sultana del Lago, porque mi alumno Luis Peroso fue el primero que editó el texto. Esta edición del miércoles de Monte Ávila Editores, que le agradezco a Raúl Casal y a los compañeros la amabilidad. La edición de Sultana del Lago es una edición casi artesanal, fueron apenas 200 ejemplares. Pero una tremenda portada, Es un muy buen trabajo de ese grupo, sí. Bueno, así despedimos. Hasta pronto. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.